Señor ministro, me he traído un titular del fin de semana de un periódico económico que dice: el déficit llegará este año al 5% y será el más alto de la eurozona. Y dice a continuación: el Fondo Monetario Internacional, la Comisión, el Banco de España, Funcas, la Autoridad Fiscal ven imposible que se llegue al 4, que se consiga el objetivo del 4,2 en relación al PIB. Señorías, esta es la clave. Esta es la trampa del proyecto de presupuesto del año 2016. Esto es lo que hace el proyecto de presupuestos, pues una ensalada de cifras, un cuento chino, un programa electoral, en fin, marketing político, lo que quieran, pero no un proyecto de presupuestos, porque no se va a cumplir el objetivo de déficit del año 2015. Y eso implica, para que lo sepan todos los ciudadanos, que si el PP gobernara en la próxima legislatura, que estoy convencido de que no va a ser así, los ciudadanos tienen que saber que habrá recortes adicionales en el estado del bienestar y habrá recortes adicionales en la inversión pública. Y eso va a provocar una mayor depresión en la actividad económica. En la jerga económica eso se conoce como una política fiscal procíclica. Esto es lo que está sucediendo en materia fiscal y en materia presupuestaria en este momento con las cuentas públicas. El señor Montoro hoy ha estado presumiendo de que la recaudación va como un tiro. Señor Montoro, si usted ha reconocido en la presentación del proyecto de presupuestos que los ingresos tributarios no va a cumplir los ingresos tributarios nuevamente este año en 4.000 millones de euros. Esto es lo que dijo a todos los españoles. No va a cumplir los objetivos en 4.000 millones. Es decir, no ha dado ni una en toda la legislatura en materia de ingresos tributarios. Usted, que nos dice a todos que es un magnífico gestor, no ha cumplido en ningún año los ingresos tributarios. Y este año no reconoce que no va a cumplirlos en 4.000 millones de euros. Y además de que este año no se va a cumplir ese objetivo de déficit, como la mayoría de analistas señala, las previsiones de ingresos son también increíbles, señor Montoro, porque vamos a pasar de un crecimiento del 3,3 en este año, según el Gobierno, a un crecimiento del 2,7 el año que viene. Hay un cambio de tendencia importante. Del 3,3, sí, están pasando cosas en la economía en el segundo semestre, del 3,3 al 2,7. Por tanto, también las estimaciones de ingresos son un problema del punto de vista de ese proyecto de presupuestos. Mire, la economía española, señorías, y la salida de la crisis tiene riesgos internacionales, pero también tiene riesgos nacionales importantes. Y esos riesgos se escriben con R de Rajoy. El primer riesgo es, efectivamente, la desviación del déficit público del año 2015, en un proceloso mar de la deuda que tiene la economía española, porque sí, la deuda pública ha crecido en 350.000 millones de euros, incluido también la falsificación de los números de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, incluida la Comunidad Valenciana. Por tanto, sí, la deuda, señor Montoro, se ha incrementado en esta legislatura en 350.000 millones de euros. Y nos dice aquí esta mañana: no, pero la deuda, el año 2016 va a bajar la deuda pública. No, señor Montoro, se va a incrementar la deuda pública el año que viene. El año que viene se va a incrementar la deuda pública en términos absolutos y también en términos en relación al PIB. Y ahora me explicaré. El segundo riesgo se explica por fundamentar la competitividad de la economía española en incrementar la competitividad. Este tipo de competitividad no tiene futuro. Hablemos de las pensiones, la primera pata del estado del bienestar. Nosotros estamos convencidos, desde el Grupo Socialista, que quieren unas pensiones públicas de miseria. Han llevado a la Seguridad Social a un agujero de 15.000 millones de euros, que cubren con el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que estaba al principio de la legislatura en 70.000 millones de euros. Usted ha dicho que no hay problema con las pensiones, solo hay que cubrir ese déficit con más impuestos. Eso es lo que ha dicho usted públicamente. Pero antes nos ha explicado a todos los españoles que su modelo de sociedad pasa porque los ingresos públicos no sobrepasen el 38% del PIB. Y vamos a terminar este año prácticamente en el 38% del PIB de ingresos. Luego, para financiar ese desfase de 2 puntos en relación al PIB, la solución, señor Montoro, es o incrementar la deuda pública o pensiones públicas de miseria. Es decir, usted le podrá contar a mucha gente la milonga, pero nos ha dicho que por encima del 38 en relación al PIB.
va a bajar los impuestos a las rentas más altas, porque esa es la causa de la desviación del déficit de este año. La reforma fiscal, o mejor dicho, el regalo fiscal en el impuesto de sociedades a las rentas, a las grandes corporaciones y a las rentas más altas. Y el tercer riesgo, señor Montoro, que también se escribe con R de Rajoy, pasa porque la economía sufre ante la incapacidad política para gestionar la complejidad política y territorial de nuestro país. Es decir, el riesgo, señorías, para la economía española no es la política. No, el riesgo para la economía es la incapacidad para gestionar la complejidad, la pluralidad de este país que ha venido para quedarse. Ese es el riesgo. El riesgo para la economía no puede ser lo que quieran los ciudadanos. El riesgo es que este gobierno de ordeno y mando y de rodillo tiene unos malos resultados, provoca unos malos resultados desde el punto de vista económico. Y me voy a explicar, y termino ya, señora presidenta. Su mayoría absoluta ha deteriorado la reputación y la confianza de los ciudadanos en muchas instituciones independientes. Por ejemplo, la reputación de la agencia tributaria, aprobando una amnistía fiscal y utilizándola para intereses de partido y de sus grandes amigos. Y mire, señor Montoro, una economía moderna, basada en el conocimiento, es incompatible con unas instituciones que se perciben como injustas, desiguales para qué tipo de ciudadanos y para qué tipo de empresas. Esa es la clave. Una economía moderna, basada en el conocimiento, no puede estar basada en un marco constitucional desigual y basada en el amiguismo y en favorecer al partido que apoya al Gobierno. Por tanto, esos son los riesgos de la economía, los riesgos nacionales de la economía española, los riesgos que se escribe con R. Usted, señor Montoro, nos dice que los riesgos del futuro de la economía española pasa por el Partido Socialista. No, forma parte y el riesgo nacional para la economía más importante es Rajoy y su forma de concebir la política, señora presidenta, de concebir la política y, por supuesto, también en la desviación del déficit y el incremento de la deuda pública en 350.000 millones de euros. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Saura. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Popular, señora Madrazo.